Hoy vamos a tratar el tema dos virtudes dignas de imitar. Y vamos a leer Efesios capítulo número 1 y leamos desde el versículo número 1 para que tomemos perspectiva de lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice el versículo número 1 de Efesios del capítulo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo número 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo número 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que les alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuál las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y también que sean capaces de comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, hemos leído el primer capítulo del libro de Efesios en su plenitud, porque es un capítulo realmente extraordinario y digno de leer constantemente. Es un capítulo que contiene verdades bíblicas, teológicas, que pueden enriquecer nuestra vida de una forma constante, de una forma permanente, y son verdades que necesitamos comprender. Pero todas estas verdades, todas estas grandes bendiciones, todas estas extraordinarias bendiciones, diría yo, que menciona aquí el apóstol Pablo, necesitamos llegar a comprenderlas, o mejor dicho, podremos llegar a entenderlas, podremos llegar a disfrutarlas únicamente cuando recibamos de parte de Dios la sabiduría y la revelación.
porque en realidad en nuestra carne o el hombre natural no puede entender estas bendiciones. Si alguien que no tiene discernimiento espiritual, usted le dice, yo he sido bendecido y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, no lo va a entender. No va a comprender qué es lo que usted quiere decir, ni tampoco le va a llamar mucho la atención, porque va a decir, ¿cómo es posible que estés sentado en los lugares celestiales si estás aquí delante de mí? Entonces, todas estas riquísimas y supereminentes bendiciones que el Señor nos da y declara en este capítulo de Efesios, necesitamos reconocerlas y entenderlas a través de la sabiduría y de la revelación de parte de Dios. Hemos leído todo el capítulo, pero el mensaje de hoy se centra en el versículo número 15, porque después de que el apóstol habla y declara y escribe las bendiciones que hemos recibido, el haber sido sentados con Cristo en los lugares celestiales, el haber sido escogidos antes de la fundación del mundo, el haber sido predestinados para ser adoptados como sus hijos, el haber sido creados para la alabanza de su gloria, el haber sido aceptos en Cristo Jesús, el haber recibido la redención por la sangre, el haber recibido el perdón de nuestros pecados, el haber recibido la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios, el haber conocido los misterios de Dios y todas estas tremendas bendiciones, después de que declara el apóstol estas bendiciones, en el versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Lo que la primera frase quiere decir, por esta causa, significa que los efesios llegaron a comprender estas bendiciones. Sus vidas cambiaron y esto le hizo al apóstol Pablo dar gracias a Dios. Muchos de nosotros hemos sufrido y nos hemos hasta molestado cuando alguien nos ha comparado a alguno de nuestros hermanos. Cuando alguien nos ha dicho, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te comportas como tu hermano? ¿Por qué no aprendes de tu hermano? Cuando nos han dicho estas frases a nosotros, ha creado algún tipo de molestia en nuestras vidas. Sin embargo, ¿por qué es que la gente se molesta cuando se le dice que ¿por qué no eres como tu hermano? Cuando al mismo tiempo no quiere parecerse a su hermano, no quiere parecerse a su hermana, pero de alguna forma trata de imitar a personajes que ni siquiera conoce. Trata de vestirse como los artistas, trata de vestirse o aparentar o verse como algunos individuos que ni siquiera los conoce, que son completamente desconocidos. Quiere estar a la moda que han impuesto personas que ni siquiera conoce y quiere imitar a unas personas que ni siquiera tienen ninguna relación ni ninguna influencia sobre su vida, pero nos molestamos cuando nos dicen que imitemos o que nos parezcamos o que seamos como alguien que sí tenemos mucha relación con esas personas. La verdad es de que debemos reconocer, hermanos, las virtudes que hay entre nosotros los hermanos y estar dispuestos a aprender de ellos. Hoy nosotros como hermanos menores, hoy como hermanos en Cristo Jesús, vamos a aprender de nuestros hermanos. Es como que el Señor Jesús hoy nos dice, ¿por qué no eres como tu hermano el que vivía en Éfeso? ¿Por qué no imitas a los hermanos que vivían en Éfeso? Y nosotros, lejos de molestarnos, porque el Señor nos pida que imitemos las virtudes de nuestros hermanos, vamos a aprender de estas virtudes y vamos a tratar de imitarlas. Entonces, vamos a aprender dos virtudes que son dignas de imitar. Primero, el apóstol Pablo dice que por la causa de que los efesios habían creído en estas bendiciones, ha oído de la fe en el Señor Jesús que tienen los efesios. Nosotros debemos de saber y tenemos que recordarles que esta carta a los efesios la escribió el apóstol Pablo estando preso por Cristo Jesús. Estaba bajo arresto, estaba en la cárcel, estaba en la prisión cuando le está escribiendo a los efesios. Así es de que habían pasado aproximadamente como 4 años
desde el último momento en que el apóstol Pablo vio o estuvo entre los efesios. Ya tenía el apóstol 4 años de no ver a la iglesia que él mismo había establecido en la ciudad de Éfeso, que él había ministrado en la ciudad de Éfeso, y ahora su único medio de comunicación con los hermanos era a través de las cartas y a través de mensajeros. Es evidente que el apóstol Pablo envió o recibió visita de gente que vivía o había estado entre los hermanos en Éfeso, porque dice que ha oído de la fe de los hermanos. Entonces alguien vino y le contó al apóstol Pablo que los hermanos en Éfeso tenían una fe verdadera. Esto tuvo que haberle provocado mucha alegría, mucho gozo al apóstol Pablo. Me viene a mi mente la frase que escribió el apóstol Juan también, cuando él dice: nada me produce más gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Creo que al apóstol Pablo, al haber recibido estas noticias de que la iglesia en Éfeso estaba perseverando y tenían la fe genuina y una fe verdadera en el Señor Jesucristo, debió haberle provocado mucho gozo, debió haberle provocado mucha alegría, y por eso en esta carta el apóstol aprovecha la oportunidad para elogiarle estas dos virtudes, la fe y el amor. Pero ya Pablo no era algo nuevo que él estaba haciendo. Ya Pablo había elogiado a otras iglesias. Por ejemplo, a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo número 11, dice: por esto les alabo, porque siguen las instrucciones tal cual yo se las he dejado. Entonces el apóstol Pablo tenía esta costumbre de ver las virtudes en las iglesias que él ministraba y las alababa, las exaltaba, las hacía notorias para motivar a la gente a seguir practicándolas. Pero también había situaciones en las que el apóstol Pablo, cuando era necesario, le decía a la iglesia de Corinto, le decía: pero en esto no les puedo alabar, en esto no les puedo reconocer, en esto no les puedo decir que están haciendo bien, porque se reúnen para lo peor y no para lo mejor. Y les empieza a explicar de cosas que ellos estaban cometiendo mal o estaban haciendo mal cuando se reunían. Entonces el apóstol Pablo no tiene ningún prejuicio, no tiene ningún temor de alabar y hacer ver las virtudes de las iglesias o de los creyentes. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de ver las virtudes en los unos y en los otros. Por supuesto que no podemos nosotros hablar de nuestras propias virtudes. No podemos decir: oh, yo soy el más humilde de los hombres, o yo soy la mujer más sumisa de todas las esposas. Pero alguien más, si alguien más las ve, esas virtudes, pues gloria a Dios. Pablo recibió informes, Pablo recibió reportes. Alguien le vino a contar al apóstol Pablo que la fe de los efesios era una fe genuina, era una fe que se veía en la conducta de los creyentes. Ahora, yo quiero hacerle notar el hecho de que no era que los efesios hablaran de su fe. No es que ellos dijeran: nosotros tenemos una fe genuina, nosotros tenemos una fe verdadera. No, sino que los mensajeros del apóstol Pablo, cuando estuvieron entre ellos, ellos vieron que en realidad ellos practicaban la fe. No es que los efesios mandaron el mensaje al apóstol Pablo y le dijeron al mensajero: bueno, díganle al apóstol Pablo, por favor, que tenemos una fe verdadera y genuina. No. Cuando los mensajeros vieron la conducta, la forma de vivir, la forma de comportarse de los efesios, vinieron al apóstol Pablo y ellos son los que vinieron y le dijeron: nosotros somos testigos de que los hermanos en Éfeso tienen una fe genuina, una fe verdadera en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo les alaba o les elogia esta virtud de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, es verdad que hay creyentes, hermanos, que dicen tener fe, pero no lo dice la gente que las conoce, sino lo dicen ellas mismas. El apóstol Santiago le escribió a este tipo de creyentes, a este tipo de cristianos que se decían ellos mismos y querían hacer promoción diciendo que ellos tenían fe.
Y en el capítulo número 2 del libro de la epístola del apóstol Santiago, el apóstol Santiago le dice a los hermanos que no deben de tener fe solamente de palabras. Le leo Santiago capítulo número 2 y dice el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Porque había creyentes que sí hablaban de su fe. Ellos mismos decían tener fe, pero los efesios no eran ellos mismos los que estaban hablando de su fe, sino que eran los mensajeros del apóstol Pablo quienes reconocieron que tenían una fe. Y el apóstol Santiago le dice a la gente que dice tener fe, pero no la muestra con sus hechos. En el versículo 17 les dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Entonces los discípulos de Éfeso reciben un elogio de la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo porque se veía. Ahora, yo me cuestiono, yo me pregunto, ¿qué diría de nosotros, hermanos, un mensajero del apóstol Pablo? ¿Qué diría un enviado del apóstol Pablo que estuviera con nosotros una semana, 2 semanas, 3 semanas y que viviera con cada uno de nosotros en nuestras casas por una semana y viera cómo nos hablamos uno al otro, viera cómo nos tratamos, viera cómo nos comportamos, viera cuánto tiempo pasamos en la televisión y el mensajero del apóstol Pablo viera cómo vivimos, cómo son nuestros servicios, cómo adoramos, cómo predicamos y nos escuchara y nos viera una semana entera en nuestras vidas? ¿Qué reporte o qué informe llevaría al apóstol Pablo? ¿Sería un reporte como el de los Efesios? Mira, Pablo, los hermanos en Santa María, la verdad es de que son personas que tienen fe y se nota por su forma de vivir. ¿O sería un informe menos esperanzador? Tal vez sería un informe como, bueno, Pablo, la verdad es de que la iglesia en Santa María necesita tanta ayuda porque tienen una fe fingida, porque son débiles en la fe, porque no tienen compromiso con la palabra, no practican la palabra. Mira, Pablo, la iglesia en Santa María son muy endebles, cualquier cosa les mueve, cualquier cosa les hace cambiar de opinión, no tienen fortaleza espiritual. ¿Qué sería el informe que llevaría el hombre al apóstol Pablo? Pues en realidad eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos de los Efesios, que en realidad comprendamos, mis amados hermanos, que la fe se tiene que ver en nuestra conducta, que la fe verdadera en el Señor Jesucristo, por la que el apóstol elogia a los efesios, se debe de ver en nuestra conducta. Ahora, según la Biblia, la fe genuina de la que habla el apóstol Pablo tiene 2 características fundamentales. Por supuesto, hermanos, no son las únicas características. La fe verdadera tiene características infinitas. Podemos hablar de la confianza, podemos hablar de la confesión de la palabra, podemos hablar de muchas características de la fe. Sin embargo, tiene 2 características que son fundamentales. La primera es que la fe verdadera en el Señor Jesucristo reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo que para nosotros, los latinos, los mexicanos, los occidentales, los que vivimos acá en el occidente, los que no conocemos a fondo la tradición hebrea, las costumbres del Medio Oriente, entiendo que nos cueste mucho entender lo que es el señorío, porque nosotros no hemos experimentado lo que es ser esclavo. No, ninguno de nosotros es esclavo ni ha sido esclavo literalmente de nadie. Todos hemos sido esclavos del pecado, algunos han sido esclavos de algún vicio, pero ninguno de nosotros ha sido esclavo que nos hayan traído en cadenas y que nos hayan vendido y que nos hayan puesto a trabajar como verdaderos esclavos. Pero en realidad, cuando hablamos del señorío o aceptar el señorío de Cristo, es reconocer en Cristo nuestra máxima autoridad como lo hace un esclavo, como lo hace alguien que ha sido comprado, que no tiene voluntad propia, que no tiene vida propia, sino que se debe y pertenece a alguien que ha pagado un precio por él.
Eso es un esclavo, y ese esclavo no puede ni cuestionar, ni dudar, ni desobedecer a su señor. Está obligado por ser esclavo a obedecer siempre a su dueño. Y eso es lo que significa aceptar el señorío de Jesucristo. Es reconocer a Cristo como nuestra máxima autoridad en nuestras vidas. Es vivir bajo su soberanía absoluta. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Note muy bien que el apóstol Pablo relaciona el hecho de reconocer el señorío de Cristo con nuestra salvación. Por eso la fe salvadora es reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 14, versículo 9, cuando dice que el Señor Jesucristo resucitó para ser el Señor de los judíos y de los gentiles. Es decir, para ser el Señor de todos los que creyéramos en Él. Entonces, tener una fe verdadera es vivir bajo el señorío de Jesucristo. Los efesios mostraban con su vida que tenían el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque obedecían su palabra. ¿Cómo puede hacerse visible el hecho de que recibimos el señorío de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer que la gente vea que creemos que Cristo es el Señor? ¿Cómo podemos hacer esa verdad visible ante los ojos de otras personas? Bueno, la respuesta nos lleva al segundo elemento de la fe genuina y de la fe verdadera y de la fe que es digna de elogiar. Y esto es la obediencia. Porque una vez que usted ha reconocido al Señor Jesucristo como Señor, entonces consecuentemente o como consecuencia, usted y yo debemos obedecer al Señor en todas las cosas. El Señor Jesucristo mismo en Lucas capítulo 6, versículo 46 y 47, le preguntó a la gente que lo seguía y que quería aparentar mucha espiritualidad y que le decían, Señor aquí, Señor allá, Señor esto y Señor aquello. Y en el versículo 46 del capítulo 6 de Lucas, el Señor les hace una pregunta y les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Note muy bien que el mismo Señor Jesucristo está relacionando la obediencia a reconocer el señorío de Cristo. Entonces nosotros no podemos orar y decir, Señor, te adoro, Señor, te alabo, Señor Jesús. No le podemos llamar Señor si no estamos obedeciendo absolutamente su palabra, sin cuestionarla, sin reparar en nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, que nosotros podamos decir, tú eres mi Señor y yo voy a hacer lo que tu palabra dice porque eres mi Señor. No tengo otra opción porque hemos sido comprados. La consecuencia y la evidencia de que alguien, hermanos, ha recibido realmente el señorío de Cristo en su vida es que obedece su palabra sin cuestionarla. Yo no estoy diciendo que no cuestionemos la opinión o el consejo humano. No es de que yo vaya a venir y le vaya a dar un consejo a usted y usted está obligado a seguir todas mis instrucciones y mis consejos humanos. No, me refiero a que debemos la palabra, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia es lo que no podemos cuestionar. Si la Biblia dice que solamente hay un camino a Dios, no podemos cuestionar, pero tal vez es posible que exista otro camino. No podemos. Si la palabra dice que oremos, tenemos que orar. Si la palabra dice que perdonemos, no podemos darle vuelta a la palabra del Señor si es que pretendemos recibir el señorío de Dios o el señorío de Cristo Jesús. Entonces, la fe que los efesios tenían y practicaban y que era visible a los mensajeros o enviados del apóstol Pablo, era una fe que era visible porque recibían el señorío del Señor y obedecían su palabra en todo lo que decía
o todo lo que se les predicaba. Para darle una ilustración, porque es una contrariedad decir al Señor o llamar a Jesús Señor y no obedecerle, lo vemos en el capítulo 10 de Hechos. Usted se recordará que el apóstol Pedro subió en una ocasión a orar a la azotea de una casa y estaba orando cuando Dios le dio una visión y le mostró que del cielo se abría y bajaba una cosa como un manto, como un lienzo, y dentro del lienzo había muchos animales, y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y la reacción del apóstol Pedro fue decirle, no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Pero eso es una contrariedad. Eso es como decir, el agua me seca, o como decir, el calor me da frío, o como decir, lo blanco es negro. Eso no es posible, eso es algo que se contradice. Decirle no, Señor, no puedes, a menos de que sea la respuesta a una pregunta, pero no puedes a un mandamiento decir que no, a menos de que el Señor te dijera, ¿quieres hacer esto? ¿Te gustaría hacer esto? Bueno, si es una pregunta, entonces está abierta la posibilidad de que digas, no, Señor. Pero si Él te da un mandamiento, como lo hizo con Pedro, no podemos decir que no, porque decirle que no y llamarlo Señor es una contrariedad en sí mismo. Es algo que se contradice, es algo que no es posible, es algo que es ilógico. Si nosotros queremos imitar la fe de los efesios, si queremos mostrar que se vea que creemos en Cristo, entonces nuestra fe debe de ser visible a través de la obediencia a la palabra de Dios. La otra virtud que nosotros debemos imitar de los efesios es el amor a todos los santos. ¿Sabe que de las ocasiones que más martirizada veía yo a mi mamá, más triste, más enojada, era cuando peleábamos sus hijos? Cuando yo y mis hermanos o mis hermanos entre ellos o yo con alguno de ellos peleábamos y nos dejábamos de hablar y comíamos en la misma mesa pero sin dirigirnos la palabra, sin voltear a vernos, sin dirigirnos ni siquiera una mirada, sin pedirnos una tortilla, pásame la sal, nada, sin dirigirnos la palabra. Era de las ocasiones que yo más afectada veía a mi mamá, porque a ninguno de nosotros, ahora que soy padre, entiendo que a ninguno de nosotros los padres nos gusta ver a nuestros hijos pelear. Como padre, yo puedo testificar que una de las más grandes satisfacciones que puedo sentir es cuando veo a mis hijas amarse, cuando veo a mis hijas llevarse bien, cuando veo a mis hijas respetarse. Eso es una de las satisfacciones más grandes que como padre puede uno experimentar. El amor cristiano, como la fe, es algo que no se debe de hablar solamente, sino que se debe demostrar. Los enviados, repito, del apóstol Pablo vieron que los efesios practicaban una fe al obedecer la palabra de Dios y practicaban el amor amándose los unos a los otros. Ellos habían entendido todas las bendiciones que habían recibido de parte de Dios y esto había cambiado su vida y su vida ahora manifestaba fe y amor. Y repito, el amor cristiano es un amor que no se dice solamente tenerlo. El apóstol el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 18, dice, hermanos amados, no amemos de palabra ni de lengua, sino amemos de hecho y de verdad. Así debe de ser el amor. De la misma forma como no podemos decir tener fe y no demostrarlo, pues tampoco podemos decir que nos amamos si no lo demostramos. El amor cristiano o el amor bíblico también tiene siempre características que son muy evidentes. Y el amor cristiano, en la mayoría de los pasajes de la Biblia donde se habla del amor cristiano entre hermanos, se hacen resaltar dos características de este tipo de amor. Una es el sacrificio o el amor sacrificial y abnegado. Y otra forma de expresar el amor genuino, verdadero, cristiano, es
a través de la generosidad hacia los demás. En los versículos que yo le acabo de mencionar en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 18, donde el apóstol dice que nos amemos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, en los versículos que rodean ese versículo, habla de cómo debemos demostrar el amor. Si quiere, puede usted abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 16 y 17. Perdón, es capítulo número 3, Primera de Juan 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Note el sacrificio. Así se demuestra el amor. En esto conocemos que Dios nos amó, que tuvo un sacrificio abnegado. Demostró el amor a través de su sacrificio por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo es que piensa que mora el amor de Dios en él? Note muy bien que aquí están las dos características del amor. Primero, el amor se demuestra con un sacrificio abnegado y segundo, se demuestra a través de la generosidad. Y cuando alguien tiene bienes y ve a su hermano que está en necesidad y cierra su corazón, dice, ¿cómo puede pensar que el amor de Dios está en él? Versículo 18, repetimos, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así como la fe sin obras es una fe muerta, el amor sin obras es simplemente como un metal que suena o como un címbalo que retiñe. El amor se hace evidente entre nosotros los hermanos cuando practicamos el amor sin discriminación. Santiago capítulo número 2 dice que la fe debe de ser sin diferencias, de que no hagamos diferencias entre los pobres, que no discriminemos a nadie. Pero no solamente se debe demostrar el amor entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, que el que no tiene, que los que somos pobres tenemos que amar a los que son ricos, no tenemos que tener envidia. Y los que son ricos, los que tienen recursos, los que tienen dinero, tienen que amarnos a los que no tenemos. No puede haber círculos entre nosotros y pensar que nosotros nos vamos a juntar solamente con los que tienen carro nuevo y solamente con los que tienen casa y solamente con los que tienen dinero. Yo recuerdo que en el grupo de jóvenes en donde yo me congregaba allá en México, era una de las características. Si querías pertenecer al grupo de jóvenes más influyente, si querías participar entre los jóvenes más conocidos del grupo de jóvenes de la iglesia, tenías que estar bien vestido, tenías que andar en carro propio, tenías que traer la ropa más moderna posible, tenías que traer los mejores zapatos y por supuesto tenías que tener una buena casa a donde pudieras invitar a los jóvenes de la iglesia. Como yo no tenía ni ropa de marca, ni zapatos de marca, yo llegaba a la iglesia a pie o en camión o en camioneta o con rotera, no sé cómo usted le diga, en transporte público, pues me era muy difícil participar. No me sentía aceptado entre el grupo de jóvenes. Y esto no debe de ser así. El amor cristiano no se manifiesta de esa forma. No podemos tener grupos entre ricos y pobres, no debemos tener grupos entre mayores y menores, entre viejos y jóvenes, y que llegue alguien a nuestra congregación que sea anciano, que huela a medicina porque es un anciano o una anciana que ya usa pomada y que trae olor a medicina y nosotros ver, yo a esa señora ni la voy a saludar o a esa viejita ni me voy a acercar a él. Entonces estamos demostrando que no tenemos el amor de Dios en nosotros. El amor cristiano debe de ser sin discriminación. No podemos pensar y decir, yo solamente voy a saludar a las hermanas, no voy a saludar a los hermanos, ni los hermanos pensar, yo a las hermanas no les voy a saludar. No debe de haber diferencia, no debe de haber discriminación ni de edad, ni de género, ni de sexo, ni de posición social, ni posición socioeconómica. No debe de haber diferencia entre nosotros. Debemos amarnos.
El amor se debe mostrar a través de sacrificio abnegado unos por otros. Si yo tengo que rendirme, si yo tengo que dejar, si yo tengo que perder por amor a alguien, lo vamos a hacer, hermanos. El amor se muestra a través de la generosidad. Cuando veamos a uno de nuestros hermanos en necesidad, no podemos cerrar el corazón. Tenemos, hermanos, que manifestar que nos amamos. En el capítulo número 5, el apóstol Pablo a los Efesios les dice: hermanos, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden, vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Proverbios 11:25 dice, hermanos, que el alma generosa prosperará. En 2 de Corintios capítulo número 9, versículo 11, el apóstol habla también de la bendición que recibirán aquellos que son generosos. Entonces, precisamente, quiero que leamos 2 de Corintios capítulo número 9, versículo número 11. Y mire lo que enseña el apóstol Pablo en este versículo en particular, en este pasaje, hablando de la generosidad. Segunda de Corintios, repito, capítulo número 9, versículo número 11, dice: para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Esto significa que Dios nos ha enriquecido en todas las cosas para que con libertad podamos bendecir a los que están en necesidad. Esta actitud de ser generosos hacia los que están necesitados, dice, produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y esto es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo con los efesios, porque a los efesios dice el versículo 15: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol no solamente está elogiando las dos virtudes de los efesios, de las que nosotros debemos aprender, sino que estas virtudes producen agradecimiento en medio de nosotros para con Dios. Entonces, mis hermanos, estas dos virtudes son dignas de imitar. Estas dos virtudes que el apóstol elogia de los efesios, nosotros debemos buscar imitarlas, debemos buscar practicarlas, debemos buscar que el Señor de nosotros, de Centro Familiar Vida Nueva y de Iglesia de Cristo como el cuerpo, seamos elogiados por el Señor y diga: yo sé que ustedes tienen una fe verdadera porque aceptan mi señorío y obedecen mi palabra. Y sé también que el amor que hay entre ustedes es sin fingimiento. Es un amor genuino, es un amor verdadero. Estas dos virtudes, mis hermanos, son dignas de que las imitemos. Son dos virtudes que nosotros como creyentes debemos de tomar muy en cuenta, porque va a producir en el corazón de Dios o en el corazón de los ministros motivo de agradecimiento. Yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Cuando sé que alguno de ustedes ha bendecido a otro, cuando sé que alguno que ha necesitado ha sido bendecido por alguno más, yo agradezco y bendigo a Dios por sus vidas, porque eso es lo que produce en el corazón: adoración y agradecimiento a Dios por la fe y el amor entre nosotros los creyentes. Por lo tanto, hermanos, a manera de conclusión, quiero llamarles, quiero invitarles a que cada uno de ustedes examine su propia vida, nos examinemos y que realmente pensemos si estamos siendo ejemplo en la fe y ejemplo en el amor. Si podemos nosotros ser ejemplo a alguien más. Si decimos nosotros tener fe, es una fe viva porque se manifiesta con nuestros hechos, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos practicando. O como dice el apóstol Santiago, es una fe sin obras, por lo tanto una fe muerta.
¿Decimos tener amor o estamos demostrando que amamos? Nuestra vida debe de evidenciar, mis hermanos, que tenemos fe y amor. No lo somos perfectos, ni pretendemos haberlo ya alcanzado. Pero tenemos que hacer una cosa. Olvidando todo lo pasado, debemos proponernos de ahora en adelante cuidar que nuestros hechos manifiesten estas dos virtudes: fe en el Señor Jesucristo y amor los unos con los otros. Amén. ¿Qué les parece si oramos a Dios agradeciéndole por su palabra, agradeciéndole por sus bendiciones y pidiéndole al Señor que nos enriquezca y que, como dice el apóstol Pablo aquí, que ora por los efesios para que reciban don de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar. Padre,